nuestra clase el día de hoy, esta noche, es 20 de mayo. Estamos a una semana del Día de la Madre. Ya están planeando qué hacer, ¿no? El día de hoy vamos a ver la unidad número 1. Bien, que ya se las compartí en la pantalla. Se denomina nociones generales de la gramática, ¿no? Bien, voy a activar mi presentación. Perfecto. ¿Podrían confirmarme si se ve la diapositiva en la imagen? O en su pantalla, perdón. Sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. Ya, muchas gracias. Bien, entonces nuestra unidad número 1 se denomina nociones generales de la gramática. Muy bien, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos avanzando. Ya. Vamos a empezar con la definición de gramática, ¿bien? Vamos a pedirle, por favor, está Evani Mamani. Vamos a participar todos, por favor, así que estén atentos a su nombre. Evani, ¿está en línea con nosotros? No, perfecto, ok. Vamos a seguir tomando los apuntes. Evani. Y Maricel Peña, por favor. Tampoco está Maricel. Dicen Maricel o Marisol, dijo. Maricel Peña. Ya, Licen, soy yo. ¿Nos podría leer, por favor, qué es la gramática? La gramática es la parte organizativa de la lengua. Ya, muchas gracias. Entonces, la gramática se define como la parte organizativa de la lengua. ¿Bien? Si ustedes lo hacen o lo relacionan con una empresa, la empresa tiene diferentes departamentos, ¿no? La comercialización, finanzas, contabilidad, está la parte gerencial y también la parte administrativa. Entonces, ¿qué es la gramática? Vendría a ser como la parte administrativa de una empresa, ¿no? Es la que se encarga de organizar la lengua de cada diferente región del mundo. Bien. Un segundo. Muy bien. Marisol, ahora sí, Marisol Mariela, ¿nos puede continuar ayudando o nos puede ayudar con la lectura? Marisol no está. Creo que salió. Rita Choquevilca, por favor. Es la rama de la lingüística que tiene por objeto el estudio de la forma y composición de las palabras, morfología, entre paréntesis, así como de su interrelación dentro de la oración y de la frase, sintaxis. Perfecto. Bien, entonces nos está lanzando poco a poco el concepto de la gramática, ¿no? Entonces, otro concepto nos dice que es esa rama de la lingüística que tiene dos objetivos. ¿Bien? Primero, el estudio de la forma y composición de las palabras, ¿ya? Lo que se denomina morfología, y también la interrelación, ¿ya? De cada una de esas palabras dentro de una frase. Y eso se denomina el sintaxis. Muy bien. ¿Qué más nos dice sobre la gramática? Dice, el estudio de la gramática muestra el funcionamiento de las palabras en una lengua. Ahora, una nota muy importante sobre la gramática, ¿ya? Nos dice que cada lengua tiene una gramática diferente de las demás. Es decir,
a ver, si yo quiero aprender español, yo no sé español, ¿no? Por lo general, eso puede ir aplicado para los niños. Si ellos no entienden español, tienen que explicarle la gramática del lenguaje español. ¿Ya? Si es que alguien quisiese aprender el inglés, entonces la gramática del español no le va a servir como base, ¿no? Para aprender el lenguaje inglés. Entonces, tiene que aprender la gramática del lenguaje inglés. Y así para cada una de las lenguas que hay dentro del mundo, ¿ya? El portugués, el italiano, el francés, cada lengua tiene su gramática de manera diferente. ¿Ya? Es decir, esa gramática, la que se encarga de ver la forma y composición de las palabras, no es la misma para el italiano, por ejemplo, ¿no? O con el lenguaje que más nos familiarizamos, por ejemplo, el inglés, tiene una forma diferente de escribir el orden de las palabras que nosotros, ¿no? A veces nosotros no entendemos en una oración que queremos escribir en inglés, por qué la primera parte que yo lo digo en español está al final de la oración del inglés, ¿no? Entonces, para los que más o menos han tocado el inglés, se dan cuenta de eso. Es porque su gramática es diferente. Muy bien. Ahora veamos conceptos importantes de la gramática para que ustedes puedan entender, ¿no? Vamos a hacer conceptos básicos. Primero, vamos a hablar, son preguntas, ¿no? Para que ustedes puedan un poco más adentrarse dentro del concepto de gramática. ¿El lenguaje y la gramática son lo mismo? Es una pregunta para ustedes, para que puedan responder. Bien, los escucho. Rita está con su micrófono apagado. No, licenciado, yo creo que no. Ya, lenguaje y gramática son lo mismo, entonces ya de aquí Ana nos dice que no. Y la- Yo uso lo mismo, dicen. Muy bien, No es lo mismo. no es lo mismo, ¿no? Listen, Y dígame, Alberto. ¿qué es el lenguaje y la gramática? No es lo mismo de cada idioma o de lengua, ¿no? Sí, sí, exactamente. El lenguaje y la gramática, dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Ya no quiero ir adentrando hasta que respondamos todas las preguntas. A ver, escuchen esta pregunta. ¿Se puede aprender a hablar y escribir sin conocer la gramática? A ver, piensen un momento. No, listo. Sí, licenciado. No, licenciado. No, dicen. No se puede. No, listo. Muy bien, a ver, ¿qué Yo dice creo que Leige Aguilar No Grecia? Creo que. dicen. Yo creo que Grecia. hablar sí se puede. Yo igual digo que sí, Escribir, no. licenciado. Bien, gracias, Grecia. Bueno, después de que hemos debatido, la respuesta es sí. Sí. Muy bien, entonces, eso pasa generalmente con los niños, ¿no? Los niños empiezan a hablar desde una edad temprana. ¿Saben algo de gramática? No, ¿cierto? Ellos no saben nada de reglas, no saben cuál va primero, se abre signo de interrogación o no. Ellos no saben nada. Ellos aprenden a hablar sin conocer gramática. Y en el transcurso del tiempo, ya mientras entran al colegio, también aprenden a escribir, ¿no? Ya saben escribir su nombre, saben escribir papá, mamá y demás. Incluso las personas mayores también pueden aprender, bueno, perdón, pueden escribir sin conocer de gramática, ¿no? La diferencia es que escriban bien o no, pero sí pueden escribir. Entonces, no es necesario aprender primero gramática para luego aprender a hablar y escribir. Bien, el segundo, ¿la gramática me puede facilitar el aprendizaje de nuevos idiomas? Sí, dicen. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Muy bien, la respuesta es sí, entonces. Como han dicho, ¿no? Y como estábamos mencionando anteriormente. Obviamente que si yo quiero aprender un nuevo idioma,
primero debería irme a la gramática de ese idioma, ¿no? A conocer bien cómo es que se forman las palabras, cómo interrelacionan unas con otras dentro de ese idioma. Por ejemplo, solamente, bueno, ya, cuando lleguemos al punto les voy a colocar un ejemplo. No me quiero adelantar. Muy bien. Ahora tenemos los tipos de gramática, ¿ya? Como les mencionaba, yo no quiero hacerlo esto, en la anterior clase les decía, no quiero hacerlo así, bien teórico. Les voy a mostrar cuáles son los tipos de gramática que existen. Está la histórica, está la comparada, está la normativa, la funcional y la descriptiva. Muy bien. ¿De qué trata cada una de ellas? Obviamente, ustedes pueden leer en el PDF que les pasé en la anterior clase. Pero en realidad, puntualmente podemos decir, ¿de qué trata la gramática histórica? Trata de ver la evolución de la gramática, no obviamente lenguaje por lenguaje, a través del tiempo, ¿no? ¿Qué cosas han ido cambiando? ¿Qué palabras nuevas han ido apareciendo? ¿Qué palabras se han fusionado? Porque hay palabras que se llegan a fusionar, ¿no? De tanto uso, eso ustedes pueden ver en la Real Academia Española. Si ustedes sin ir tan lejos, hay palabras del año 2000 que en el año 2000 no existían, ¿no? Que ahora sí ya han sido incorporadas dentro del lenguaje español. ¿Por qué? Puede ser por la aparición de nuevas tecnologías. Ya hay muchas palabras que han aparecido que están relacionadas con la computación, ¿no? Que no había hace unos 20 años atrás. ¿Por qué? Porque obviamente no había la tecnología que ahora hay. ¿Ya? Entonces, mientras van evolucionando nuestra vida cotidiana, también hay palabras que llegan a aceptarse dentro de un lenguaje. Bien, eso estudia la gramática histórica, ¿ya? A ver, si es que alguien está así como que nos puede decir alguna palabra que se usa hoy, que no se usaba, por ejemplo, hace unos 20 años. ¿Les viene algo a la mente? Son. ¿Cuál? El Zoom. Ah, ya. Zoom, por ejemplo, ¿no? Aunque Zoom es una palabra en inglés. Y una palabra en español. A ver, piensen. Dicen, ¿puedo participar? Claro, todos pueden participar. Dicen, tal vez la escritura en la gramática, tal vez antes no se acentuaba, ¿no? Las letras mayúsculas. Ah, bien, ese ha sido un cambio. Perfecto, ese ha sido un gran cambio que se ha dado, ¿no? Anteriormente las mayúsculas no llevaban acento. Y actualmente sí. Muy bien, ya, entonces, para no hacerlo muy largo, la gramática histórica se encarga de ese sector de la gramática, ¿no? Ver la evolución de las palabras a través del tiempo. La gramática comparada. ¿Qué hace la gramática comparada? Lo único que hace es comparar la gramática entre las diferentes lenguas. Es decir, hace un estudio o un análisis, por ejemplo, de la lengua española y un estudio de la lengua italiana y una comparación. Esa es su función de la gramática comparada. Así entre las diferentes gramáticas. La gramática normativa, que es puntualmente es nuestra materia, ¿no? Gramática normativa es la que sí nos interesa. ¿Qué es la gramática normativa? Ahí está, le vamos a pedir, por favor. A ver, Evan ya volvió. Creo que fue a cenar. Sí, aquí estoy. Sí, Ya, Evan, ¿y nos lo puede leer, por favor? ¿Qué es la gramática normativa? Normativa. Normativa. Dice cuál es el funcionamiento de las diversas partes de la oración según la norma de cada idioma. Dinámica de las palabras que son compatibles entre sí, que las operaciones están bien formadas de manera
que cualquier hablante a través de las reglas gramaticales perciba y se emplea bien o mal en esa lengua. Muy bien. Entonces, tal como su nombre lo señala, ¿no? Normativa está relacionado con las normas del lenguaje para cada idioma en específico. Entonces, ¿qué es lo que hace la gramática normativa? Nos dice cómo funcionan las palabras, cómo es el correcto, pero cuál sería la correcta combinación de palabras para que una persona pueda entenderse con otra persona dentro del mismo idioma, ¿no? Aunque si es cierto que dos personas pueden entenderse, ¿no? Sin usar las reglas gramaticales, como es el caso, por ejemplo, de los turistas, ¿no? Cuando por ejemplo, una persona de Estados Unidos viene aquí a Bolivia, ¿cómo habla? ¿Habla con todas las reglas gramaticales? Habla un poco atravesado, licenciado. No, No, licenciado. Muy bien. No. Pero, ¿podemos entendernos o no? No se puede entender. Bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? Por ejemplo, Sí, dice, hay que, sí, te escucho. por ejemplo, hay algunos que ya te explican también, digamos, con las manos e incluso todo detalladamente, y ya uno se da cuenta y sí, a veces entiende ya. Exactamente. Hablan saltado, hablan las palabras, se comen unas palabras, pero ¿logramos entendernos? Por ejemplo, dice, mi querer ir a parque, dice, ¿no? Más o menos, así hablan, ¿no? Sí, logramos Sí, entenderlo siempre con hechos o con las manos, sobre todo, que nos indican ellos y se le entiende la lengua. Ese es otro tipo de lenguaje, ¿no? Lenguaje corporal, pero ya, estamos nosotros en el lenguaje escrito. No, Bien. les digo que cuando viene un gringo te muestra con las manos esto te dice, te indica para que le Ok, puedas entender. muy bien. Ya, ok, pero ¿qué es lo que nos dice acá? Que nosotros, conociendo las reglas gramaticales, podemos percibir si alguien emplea bien o mal una lengua, ¿no? Esa sería como se dice, el don de la gramática normativa. Es decir, nosotros, si conocemos las reglas gramaticales, podemos llegar a definir si una persona hace un buen uso o un mal uso de una lengua. A ver, entonces, ¿cuál es la clave para que yo pueda definir si una persona habla bien y también escribe, ¿no? Habla y escribe bien, conocer las normas o las reglas gramaticales. Un ejemplo, sin ir tan lejos y volviendo a una persona de Estados Unidos. Si ustedes, hay algunos, por ejemplo, ustedes que viven en La Paz, allá, generalmente viajan mucho allá, ¿no? Los de Estados Unidos. Una persona de Estados Unidos puede llegar y hablar con ustedes y dictarle un montón de oraciones que ustedes no han entendido. Y como ustedes no le entienden al inglés y no le entienden a sus reglas gramaticales del lenguaje inglés, podrían definir si él hizo un uso correcto de sus normas o de sus reglas. no. No, ¿verdad? No, licenciado. No se puede, Lisa. No. Pues, Muy bien. Si con dificultad le entendemos. Exactamente. A duras penas a veces entendemos lo que nos quieren decir, ¿no? Sí, Entonces, Lisa. es muy importante la clave para aprender, perdón, la clave para percibir si alguien está hablando correctamente es conocer las reglas gramaticales. Muy bien. Veamos qué más tenemos por aquí. Ok, empecemos con la parte divertida. Categorías gramaticales. Bien. Ahora, dentro de las reglas gramaticales existen 9 categorías. Yo sé que todos ustedes lo conocen, ¿ya? Es simplemente un repaso de lo que han visto en su diario, no en su diario vivir, ¿no? En toda su etapa de estudio. Aquí están las 9 categorías gramaticales. Empezamos por arriba. El sustantivo,
el artículo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, el pronombre, la conjunción, la preposición y la interjección. Muy bien, empezamos desde los más simples hasta los más complejos, ¿no? Estos últimos ya son un poquito más complejos de explicar. ¿Ya? Ahora, no digo que ninguno de nosotros no conozca estas categorías gramaticales. Sí las conocemos, sí las usamos en el diario hablar, también en el diario escribir, pero no sabíamos que se llamaban así. Ya vamos a ver. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a cualquiera, ¿ustedes creen que en su diario vivir, en su diario hablar, utilizan interjecciones? ¿Ya? Muchos dirán sí, digamos, o muchos dirán no. Pero ¿saben qué es una interjección? ¿Ya? Tal vez ya nos hemos olvidado, ¿no? Seguramente nos han enseñado, pero ya nos hemos olvidado. Pero sí utilizamos cada una de estas 9 categorías gramaticales. ¿Ya? Ahora, aquí resalto algo importante. Las categorías gramaticales del lenguaje español son 9. ¿Sí? ¿Qué mencionábamos? Que cada lengua o cada idioma tiene su gramática diferente, ¿no? Es decir, esta gramática del español no es la misma que la del inglés. ¿Ya? En el español son 9. Por ejemplo, en el idioma portugués son 10. Hay uno más que ellos tienen que nosotros no tenemos. Entonces, si yo no conozco la gramática del idioma portugués, tal vez no pueda utilizar bien las palabras, ¿no? O no pueda hacer una combinación perfecta de palabras, ¿ya? Para hablar un perfecto portugués. ¿Bien? Entonces tendría que estudiar la gramática del idioma portugués para luego poder aplicarlo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No está todo claro? Creo que están con problemas de internet, ¿no? Que se salen y luego ingresan y luego salen y otra vez Sí, ingresan. licenciado, a veces ocurre y yo Ya, pero si se salen, vuelven a ingresar, no hay ningún problema. Voy a aceptar nuevamente. Muy bien, vamos con la primera categoría. ¿Cuál es la primera categoría? El sustantivo. Sustantivo, Lice. Muy bien, el sustantivo. Ahí está grande en la pantalla, ¿no? Y era la primera que mencionábamos dentro del círculo. El sustantivo, entonces. ¿Qué es el sustantivo? Algo tan simple. Empezamos con lo más simple siempre. ¿Qué es el sustantivo? Vamos a pedirle que nos lo lea. ¿Quién nos lo va a ver? El nombre o persona de una oración. Muy bien. Ok, vamos a pedirle que nos lo lea Nancy Espíndola. Buenas noches, dicen. Buenas El noches. sustantivo. Concepto. Se denomina sustantivo al nombre de todo lo que existe o que imaginamos que existe. Muy bien. Eso es bien. Ahí les puse un concepto bien claro, bien directo, sin darle muchas vueltas, ¿no? ¿Ya? A mí no me gustan esos conceptos bien elaborados que dicen, ¿no? Dícese del sustantivo como el, no sé, y empieza a hablar un montón de teoría, sino que me gusta que sea bien puntual. ¿Qué es el sustantivo? El nombre de todos los que existen o que imaginamos que existen. Muy bien. Ahí lo engloba todo. Lo que existe y lo que imaginamos que existe. Entonces, aquello con lo que nombramos las cosas se llama sustantivo. Bien.
Me gustaría que no digo que apunten todo lo que hablamos, pero las preguntas de los exámenes salen de eso. Aquí, por ejemplo, vean, solamente les voy a dar un tic, ¿no? Aquí sale una pregunta de examen. Por ejemplo, dice aquí que el sustantivo es el nombre de todo lo que existe o que imaginamos que existe, ¿no? Yo podría hacer una pregunta, ¿no? Dice, colocarle una pregunta de verdadero o falso. A ver, por ejemplo, decirle, ¿no? Se conoce como sustantivo como el nombre de todas las cosas que podemos tocar, digamos, ¿no? ¿Eso sería verdadero o falso? Falso. ¿No? Falso, dice. Muy bien, ya entonces vean, ya les di una pregunta de examen. Tienen 10 puntos, ganan. Falso. Ya no vamos a tener en cuenta, dicen esa partecita ya. Disculpe, Muy bien. no lo entendí. ¿Ves? Ya un aplazado. Ni... Ya, le repito entonces, Maricela. Si en el examen aparece la pregunta y dice, el sustantivo se conoce o también, ¿no? O se denomina sustantivo al nombre de todas las cosas que podemos tocar. ¿Eso sería falso o verdadero? Para Maricela. Verdadero, Liz. Verdadero, ya, muy bien. Ella dice verdadero, pero ¿qué pasa con esta parte? Una pregunta siempre, ahí voy a hacer un paréntesis. Siempre quise preguntarles esto. ¿Ustedes ven mi mouse? Sí. Sí. Ya, perfecto. Que no sabía si solo lo veía yo o también. No sé. Muy bien. Entonces, vean esta parte de aquí. Cierro paréntesis. Ya, vamos al tema. ¿Qué dice? ¿Qué hacemos con esta parte? Dice el nombre de todo lo que existe. Muy bien. O que imaginamos que existe, dice. Entonces, esto también es un sustantivo, ¿no? Lo que yo me imagino que existe y tal vez no puedo tocar. Entonces, si se topan con esa pregunta en el examen, sería falso. ¿Sí? No es solamente lo que puedo tocar. Muy bien. Otro concepto pequeño del sustantivo dice, son la clase de palabras que dan nombre o identifican a todas las cosas que conocemos. Ahora veamos a ver. Bien. Esto le vamos a pedir a Grecia que nos lo pueda leer, por favor. El sustantivo. Para el que habla una lengua cualquiera, la primera propiedad de las cosas es su nombre. Muy bien. Entonces, para los niños, ¿no? Incluso para nosotros, cuando fuimos niños, lo primero que aprendimos fue un sustantivo. ¿Ya? Obviamente, un niño no sabe que lo que está aprendiendo es un sustantivo, ¿no? Pero aquí nos lo está aclarando. Lo primero que uno aprende cuando es niño son los sustantivos. O lo primero que uno aprende ya cuando es mayor incluso y quiere aprender otro idioma, lo primero que empieza aprendiendo son los sustantivos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aprender inglés y empiezo a decir mesa. ¿Cómo digo mesa? A ver, examen de inglés. Table. Table. Muy bien. ¿Cómo digo computadora? Computer. Muy bien. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Lo primero que uno aprende de un idioma son los sustantivos. Bien. Ahora, ¿dónde está mi alumna favorita? A ver. No, bueno, no están con la cámara prendida. No sé quién es quién. Bueno, pero vamos a pedirle, a ver, Marisol, si nos puede leer lo siguiente. Es una categoría central en la lengua, pues junto con los verbos son elementos léxicos con contenido semántico pleno. Muy bien. Ok, y ahí tenemos ejemplos de sustantivos. Ahora aquí nos vamos a detener un momento. Nos dice, esta parte es muy importante, ¿ya? Dice, es una categoría central de la lengua. Bien, podemos decir que es la columna vertebral del lenguaje, el sustantivo. Junto con los verbos, dice los dos, ¿ya? Junto con los verbos
podemos crear contenido semántico pleno. Es decir, sin sustantivo y sin verbo, el lenguaje prácticamente sería muy difícil de aplicarse entre personas, ¿no? Es decir, no podríamos entendernos entre nosotros si no existiesen los sustantivos y los verbos. A ver, ¿alguien podría darme una oración sin sustantivo y verbo? Mi perro está comiendo croquetas. Ya, pero tiene sustantivo y tiene verbo. Sería una oración que no tenga ni sustantivo ni verbo y pueda entenderse. Yo le hice, A ver, intentemos, ¿cierto? el perro corre en la calle. Ya tiene sustantivo y tiene verbo. No, la pregunta era, o el reto era, formar una oración que pueda entenderse entre dos personas que no contenga ni sustantivo ni verbo. Prácticamente es casi imposible, ¿ya? Porque, como dice acá, ellos son la categoría central en la lengua. O tal vez podríamos hablar en claves, o entre dos personas que se conocen muy bien para entenderse. Muy bien, aquí tenemos ejemplos de sustantivos. Por ejemplo, aquí dice perro, ¿ya? Cuaderno, zapatos, mochila, helado, ¿bien? Y así podemos mencionar un montón de ejemplos, ya que el sustantivo es eso con lo que nombramos a las cosas. Si ustedes ven a su alrededor, todo lo que ustedes ven, vean, ustedes están en su cuarto, ¿no? Todo lo que ustedes ven tiene un nombre. Y ese nombre se denomina sustantivo. A ver, vamos a hacer un ejemplo en sus casas. ¿Dónde está Ebony? ¿Qué tiene a su derecha? A mi derecha, el lapicero. Lapicero. ¿Y lapicero es sustantivo? Sí. Claro que sí. Sí, es sustantivo, es el nombre de algo que yo conozco, ¿no? Creo que sí. Muy bien. La cosa. Ahora, bueno, no vamos a entrar a la clasificación de sustantivos porque eso viene de... Entonces, todo lo que ustedes ven a su izquierda y a su derecha tiene un nombre. Es decir, tiene un sustantivo. Perfecto, vamos con lo siguiente. Ahora, vamos a adentrarnos a los tipos de sustantivos, pero vamos a hacerlo al regresar de la clase. Ya tenemos aquí, se está cortando el Zoom. Vamos a retornar dentro de unos minutos, que les envío un nuevo link al grupo enseguida. Bien, terminamos un momento con esta primera parte y enseguida les envío el link para la continuación de la clase.